Formando a Cristo en el creyente. TV Gracia Internacional presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. Que el apóstol contestó así, si él sabía todo. El apóstol era el hombre de la sabiduría, pero hubieron unas preguntas que él tuvo que escribir esto. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará, futuro, también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, incluyéndose él, recibirá su alabanza de Dios. ¿Sabe que el apóstol le hacían preguntas y él escuchaba a sus discípulos como Timoteo? Y entonces ellos preguntaban: pero Pablo, yo no entiendo. Los apóstoles anduvieron con Jesucristo, anduvieron con Él, eran los apóstoles de Jesucristo. Entonces, cuando se te manifestó a ti, tú subiste a Jerusalén y te uniste a ellos. Pero ahora vemos que en este viaje que tú has hecho, reprendes a Pedro y dices que él está de condenar. Y no solo eso, dice que son falsos apóstoles. ¿Cómo es que antes estabas con ellos y ahora dice que son falsos apóstoles? Porque ustedes saben cómo Pablo reprendió a Pedro y a todos los apóstoles. Le dijo: Pedro, tú estás de condenar. Esto impactó, esto solo lo hacía Pablo, pero impactó, que aún Bernabé, el amigo de Pablo, fue arrastrado por la hipocresía del apóstol Pedro. Y por si hay una visita o se está grabando esto, qué bueno sería ver a Gálatas 2:11, ¿verdad que sí? Yo sé que usted lo ha visto muchas veces, pero no nos molesta repetir las mismas cosas, ¿verdad que no? Fíjense, ¿por qué? Muy amable, gracias. ¿Por qué? Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Eso, oye, imagínate, eso puso a Timoteo y a Bernabé y a los discípulos que Pablo tenía. Dice: pero Pedro no es uno de los tuyos, ustedes no son un grupito de apóstoles. Y como la revelación iba poco a poco en la mente de Pablo, porque cuando él envió a Ananías a orar por él, Ananías le dijo: y en las veces en que me apareceré. O sea, que la revelación era gradual. Él no le reveló todo de un sopetón. No, él recibió primero: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y digo: ay, si yo estoy persiguiendo al mismo que estoy buscando. Pero no sabía que era Jesús de Nazaret. Él lo perseguía a los cristianos y ahora de momento dice: no, yo no puedo perseguir a los cristianos. Pues cuando se unió a los cristianos, ¿qué hizo inmediatamente? Pues déjame buscar a los discípulos de él, que son ¿quiénes? Los 11 apóstoles. Es lo que tú harías, ¿verdad que sí? Si tú me persigues a mí, de momento tú te das cuenta que yo soy correcto, pues tú buscas a mis amistades, a los líderes míos, esperando que estén bien. Pues eso hizo Pablo. Pablo inmediatamente, pues cuando pudo ver a los apóstoles, hasta lo bautizaron. Y él se unió y ¿qué es eso de bautizar? Bueno, esto no es un rito judío, pero nosotros acá bautizamos porque lo vimos que él se bautizó. Ah, bueno. Y entonces pues Pablo bautizó a Gallo y la familia, comenzó a bautizar también. Pero parece que en la segunda revelación el Señor le dice a Pablo: Pablo, yo no te llamé a ti a bautizar. Es así, 1 Corintios 1:17 lo dice. Por causa de las amistades. Mira lo que dice. Él bautizó primero, pero ¿qué dice ahí?
No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió qué. ¿Por qué dice no sé si he bautizado a algún otro? Porque en ese entusiasmo él bautizó a Gallo y quizás a otro más bautizó, pero después dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, como hacen los teólogos estos que se pasan hablando. Yo he visto un programa de televisión aquí y no tienen pizarra así. Ahí habla y no hay un verso bíblico. Oye, qué aburrimiento. Deben estar mareados esa gente ahí. Entonces, nosotros usamos esa pizarra para que tú sepas lo que estamos haciendo, con la evidencia. Dice, con sabiduría para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así está la cruz de Cristo, el propósito, no la cruz, porque la cruz siempre ha estado vana. Pero el propósito de su muerte en las mentes de las iglesias hoy es vano, ya están cansados con lo mismo. Y entonces, pues como bien él mismo dice que dejemos, Pablo mandó a dejar el bautismo en agua, todo lo que son rudimentos, Pablo dijo, dejar eso, ya no hagan más eso. Oye, qué bueno, ¿verdad? Que no hay que bautizarse. Qué aburrimiento ponerse una ropa y que mojen a uno. Porque eso es lo que te hace, que te mojan. Te levantas igualito. Cuando es espíritu, va acá adentro. Y eso sí que te cambia. Pero mira, si el bautismo te ayudara, no hubieran cárceles ni criminales hoy. Porque todos esos muchachos que están presos, los bautizan enseguida cuando nacen. Pero eso no hace nada. Eso es un rito judío. Además, Cristo se bautizó porque era judío. Cristo no era cristiano. Jesús de Nazaret no era cristiano. Él tuvo que hacerlo porque él vino a cumplir la ley. Y en la ley sí que había que bautizarse. Pero tú no tienes que bautizarse porque él se bautizó. Eso él lo hizo porque antes de la cruz él estaba en sometimiento a los ritos de la ley. Y entonces los apóstoles que seguían la misma línea, cuando llegó Pablo, dice, aquí hay que bautizar. Parece que Pablo dijo, bueno, si hay que hacerlo, lo hago. Pero una vez se dio cuenta, inmediatamente dice, no, Cristo no me envió a mí a bautizar, es a enseñar. Ese es el bautismo con conocimiento, un bautismo de conocimiento, no de agua. Pues esto tenía confundido a los mismos amigos de Pablo. Y entonces le hacían preguntas. Y entonces repetimos ahora a primera carta a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oye, yo te he aclarado a ti las cosas. Seguro, y yo te aclaro a ti que los apóstoles que no eran cristianos, porque al primero que se le llamó cristiano fue a Pablo, ellos eran judío-cristianos. Oye, y con el orgullo que hoy los evangélicos y pentecostales dicen, nosotros somos judío-cristianos. Seguro porque pertenecen a Jesús de Nazaret, que no era cristiano. Y por eso es que el mundo está como está. Mira, ahora mismo estamos hablando de la llave de cómo destapar el misterio de la iniquidad, que comenzó en el Vaticano, en Roma. Ahí comenzó. El misterio de la iniquidad, de la maldad, comenzó en la mente de Pedro cuando Pablo se reunió con él 15 días y Pablo le demostró lo que venía y entonces ahí procuró el engaño y ese papa no solo, ese primer papa Pedro, no solo un desobediente, él maquinó la muerte de Pablo. Porque no es que él conocía la intención de Pablo. ¿Y dónde murió Pablo? En Roma. Oye, ¿por qué no murió en otro lado? Ese es el misterio de la iniquidad, lo que estamos hablando ahora, que nunca en 2000 años se había explicado. Ellos piensan que el misterio de la iniquidad eran demonios escondidos por los aires. Entonces,
Por esa razón, el apóstol dice, cuando venga el Señor. Oye, y para aclarar algo, se aclara viniendo en una nube mística así, vénganse y los recojo y se van. No, para aclarar tú tienes que explicar. Es esto lo que estamos haciendo ahora. Así es que venía el Señor. De la misma manera que vino la primera vez, pues la segunda vez igualito, con un cuerpo humano que tenga labios para hablar y que sepa tu idioma. Romanos capítulo 2, verso 16. Mira lo que dice ahí. A mí me preguntan mucho en los medios noticiosos, ¿y por qué usted sabe que usted es el Señor? Imagínate explicarle todo esto a ellos en una entrevista de 10 minutos. Se hace tan difícil, pero aquí sí que se lo explicamos. Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿Juzgará los secretos de qué? Venía un día, Pablo dijo, mire, yo no puedo hacer eso. Viene un día en que Jesucristo mismo se va a meter en un cuerpo humano y Él va a utilizar mi evangelio. Orejita. Si alguien usa solo mi evangelio, ese es Jesucristo. Oiga, ¿usted ha notado que todos los grupos llamados cristianos usan toda la Biblia? Y que ellos usan todos los apóstoles. Ellos se creen que Pedro, los 11 y Pablo eran amigos. Así dijo uno en Honduras que tiene un programa de televisión allá, dijo, él está poniendo a Pablo y a los apóstoles a pelear, Señor, eso es una misma cosa, eso es un grupo santo. Mira cómo lo reprendió y dijo, Pedro, tú estás de condenar. Y un grupo que está unido no le dice al otro, tú estás de condenar. Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Entonces, una de las claves para ti, bendecido, de que yo soy el Señor, es que estoy juzgando. Y juzgando no es castigando, juzgando es aclarando, dividiendo la verdad de la mentira, dividiendo tu carne de tu espíritu, dividiendo la debilidad de lo que es poder, el tesoro del barro. ¿Y qué es lo que yo uso para hacer ese trabajo? Las 14 epístolas, mira, conforme a qué. Él no dijo conforme a Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Él no dijo conforme a Apocalipsis. Él no dijo conforme a las escrituras de los profetas. Él dijo, mira, cuando venga Jesucristo, la clave, el código, es que va a usar solo mi evangelio. Para yo descubrir que yo era Jesucristo hombre, me causó un trabajo tremendo, porque yo sabía lo que me esperaba. Y ay, Padre, ahora sí que tú sabes, porque tú sabes, es como el niño que es niño, después es joven, después se casa, está casado, no es padre todavía, tiene un hijo y es padre, y después tiene un hijo y ese hijo le da un nieto y ahora es abuelo. Y va cambiando, ¿verdad? Una persona son muchas cosas. Igual que la madre es joven, después es la esposa, después es madre, después es abuela. Pues así me pasó a mí. Yo comencé siendo un creyente, después un pastor, después apóstol. Y bueno, está bien, es verdad, soy apóstol. Pero cuando apretó la cosa, yo dije, no. Tú eres el apóstol de nuestra profesión, Jesucristo. ¡Ay! ¡Qué fuerte estuvo eso! Mira, vamos a verlo en Hebreos 3. Búscame Hebreos 3 para que tú veas. Mira cómo me dio esto tan duro. Hebreos 3.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, pero para ser apóstol hay que tener hombre, hay que tener cuerpo. En el cielo, en el mundo espíritu no hay apóstoles. Para ser apóstol tiene que tener carne. Y entonces, para graduarme a mí de padre a abuelo, hay que tener un hijo. El hijo tuyo tiene que tener un hijo para tú ser abuelo. ¿No es así? ¿Cómo tú sabes que tú eres abuelo? ¿Cuántos abuelos hay aquí? ¿Cuántos abuelos hay? ¿Y abuelas hay muchas? Mira. Pues cuando yo leí eso, al sumo apóstol de nuestra profesión, o sea, de lo que tú confiesas, de lo que tú profesas, yo dije, pero ¿y quién es el único en el mundo que le ha dado una confesión a la iglesia? Yo. Y ay, Padre, a mí me está que yo soy Jesucristo, hombre. Qué lío me he buscado. Ahora sí que me van a dar duro la gente y me van a criticar y me van a insultar. Ahí fue donde apretó la... Fue fuerte para mí. Imagínate, yo que perdí mi primera familia por llamarme apóstol. Y cuando escuché ese papi se volvió loco, ahora sí que se le hendió la tapa del bloque. Ay, yo me imagino los que se han ido del ministerio y las amistades allá, los pastores del sistema. Muchachos, tú no sabes en el lío que se ha metido. Mira, tú sabes que ese tipo estaba loco, ¿verdad? No, estaba loco de remate. Ahora se le hendió la tapa, ahora se le partió en dos. Ahora dice que es Jesucristo, hombre. Pero es que yo no puedo negar lo que soy y lo que estoy haciendo, imagínate. Muchos por ahí dicen, ese es un loco engañando a la gente. Ustedes son gente inteligente para engañarlo. Él lo que está buscando es buscando gloria. Si con ser apóstol nada más yo tenía gloria que se me salía de la cabeza. Más con ser pastor era un honor para mí. Cuando ustedes comenzaron a llamarme a mí apóstol, yo decía, suave que van a pensar que estoy inflado. Y yo lo aguanté muchos años hasta que, tú sabes, es como cuando tú tapas una tubería rota que le aguantas el agua un ratito y de momento, una olla de presión tú la puedes tener ahí, pero llega el momento en que la olla... Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Quiere decir que si son hermanos tienen cuerpo, están congregados en un sitio. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestro Cristo Jesús. Si tienen cuerpo, para considerar al apóstol que tiene cuerpo y es Cristo Jesús, tiene que ser Jesucristo, hombre. No pare más, ¿verdad? No pare más. Entonces, Romanos 2:16 dice, bien importante ese verso, escribe estos detallitos para cuando le pregunten, que él iba a juzgar. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y mira que yo estoy destapando secretos. Bueno, el primer secreto que saqué fue, aparte del libre albedrío de la predestinación, pero uno de los secretos que yo he sacado es que ellos no son cristianos y se llaman cristianos. Se destapó eso. Usted sabe que en el mundo el cristianismo terminó con Pablo cuando lo mataron y comenzó conmigo cuando se me reveló. El mundo estuvo sin cristianismo por 2000 años. Ahora ellos se llaman cristianos, pero ellos lo que son cristinos. No cristiano. Otra evidencia. Romanos 16:25. Y al que puede, no al que quiere, porque muchos han querido. Martín Lutero quiso, Calvino quiso, grandes teólogos en la historia, que no son grandes nada, pero ellos le llamaban grandes teólogos.
reformadores de qué? Lo que fueron reformando la misma mentira, la convertían en más mentira. Y al que puede confirmaros, según, mira la clave ahí. Oye, que Pablo dice, el mío, porque tú sabes que Pedro tenía el de él y Pablo tenía el de él. Entonces, la clave para saber si estamos en la verdad está codificada en tu Biblia, en la que tú has leído por tantos años. Y le pasaba, mira, cuando tú pasabas por encima de ese verso, había un ángel que te daba un tranque aquí, que tápale eso, y tú seguías leyendo. O cuando llegaba ese verso te decía, papi, ¿qué fue? Y de momento seguías en otro verso, para que no vieras, porque eso estaba codificado para mí. Eso estaba guardado. Oye, esa es la verdadera confirmación. A mí me confirmaron y que mami me quería confirmar como católico. Tú no has hecho tu confirmación. Y no podía, porque yo de pequeño fui rebelde a esas cosas. Al que puede confirmar, esta es la verdadera confirmación. Aquella es la mentira. La de Roma, eso es mentira, pura tradición. Esta es tu confirmación. Y fácil de llevar. Al que puede confirmaros según mi evangelio. Y la predicación de Jesucristo. ¿Y cuándo Jesucristo haya predicado? ¿Ahora? Si él nunca predicó, él lo que hacía era que enseñaba parábolas para que no entendieran. Parábolas. Y Pablo trató de predicar, pero le taparon la boca a él, porque lo mataron en Roma. Pero dejó el fundamento escrito. Dice, no, pero lo voy a dejar escrito porque quien tiene que predicar eso no soy yo. Esperen, no juzguen nada. Pero Pablo, pero si tú eres el apóstol, no juzguen. Deja que venga el Señor, que Él le va a explicar esto que te estoy explicando. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Tú sabes cuándo es ese ahora? Ahora, hoy, ahorita. Ese es ahorita. Porque para allá no se pudo. Pero pasa que eso fue escrito para nosotros y se le pone el término ahora, que se ha dado a conocer por las escrituras de los profetas, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Alguna vez toda la gente? ¿Existía toda la gente? No, era un puñado de gente para aquel tiempo. Ahora existe mucha gente, más gente que nunca. A toda la gente, los escogidos, para que obedezcan a la fe. ¿Y cuándo se ha predicado la fe? Ahora. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Pues mira, cuando vino a mí, yo no hallé fe. Fíjate si no hallé, que me aparté de todos ellos, porque eso no era fe. Fe es lo que estamos haciendo ahora. Ahora sí que fe, sin obras, limpiecito, fe pura, como tiene que ser, como debe ser. Fe y para fe. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos. Eso es otro misterio que hemos explicado, que no es por todos, es por muchos. Cristo no murió por todos, Cristo murió por muchos. Y muchos son muchos y todos son todos. Ahora, todos los muchos van a venir, pero no todos los hombres, todos los muchos. Y aparecerá manifestación pública. Aparecerá. Lo vamos a ver. Por segunda vez, el mismo que murió
aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. La historia nos dice a nosotros, amados del Salvador, que en ningún momento en 2000 años se ha presentado un ministerio diciendo no hay pecado. Pero ninguno. ¿Y por qué ahora podemos entender sin relación con el pecado? Oye, cuando el Señor se me apareció a mí, que vino a mí en el 73, lo primerito, que Él vino así, se integró y no lo vi más. Pero yo hablaba con Él y oye, ¿dónde está? Y fue que se me metió, se integró en mi carne, eso es un misterio. Y entonces yo miraba y esa voz, que es la voz de los calqueos, la que tú escuchas todos los miércoles, esa voz me decía, mira Romanos capítulo 6. Y que así que yo, lo cómico de esto es que ahora yo lo entiendo también y entiendo lo que me pasó. Pero así me llegó a mí la revelación. Cuando se me manifestó así, oí la voz que me dijo, búscate en Romanos 6. Y entonces ahí yo leí que decía, porque estás muerto al pecado. Y entonces yo le preguntaba a la voz, ¿qué significa eso? Que estoy muerto al pecado. Dice, pues si estás muerto al pecado, quiere decir que no se te puede hallar en pecado. Sí, porque tú estabas en pecado, ahora estás muerto al pecado. Y entonces después comprendí, mira lo que dice Romanos 10:4. Después comprendí esto. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿El fin de qué? Y si no hay ley, ¿qué le pasa al pecado? Mira lo que dice Romanos 7. Romanos 7, mira lo que dice Romanos 7 en el verso 8, me imagino que está. Ay, qué lindo, míralo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, ¿qué le pasa al pecado? Oye, esto está claro. Tú tienes que, yo no me atrevo a usar esta palabra, hay que estar bien velado para no entender esto. Digo, aquí dentro tú no puedes estar tan velado, porque tú estás entendido y alumbrado. Está bien que por allá la gente diga, ¿cómo que no hay pecado? Porque ellos no entienden un bledo, como dicen por ahí. Ellos no entienden. Mira, él dice que no hay pecado y los crímenes, porque ellos lo que ven es, ellos no ven lo que Dios dice, ellos lo que ven es las mentiras de que hacen los hombres por ahí. Tú y yo vemos lo que dice papá. Papá dice que el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que Cristo le puso fin a la ley. Y el pecado sin la ley, ¿qué le sucede? Míralo ahí. Dios, eso lo que, sí, yo no sé si tú sabes leer, ahí dice, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Entonces yo puedo decir que tú eres un pecador. ¿Y qué hacen los católicos llamando al arrepentimiento? ¿Y qué hace un cura con un confesionario? Cuéntame tus pecados. Mire, padre, que es que yo pequé tal día y tal día y tal día y tal día. Ah, sí, pues mira, hazte 4 Padres Nuestros. ¿Dónde sacó esa 4 Padres Nuestros? Si Cristo le puso fin a la ley. Mentiroso. Y después quiere que uno y que los respete. Respete las religiones nuestras. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad, pase lo que pase, coño. Está bueno ya de abusar de nosotros. Está bueno de mentira ya.
que amen la verdad. Cristo le puso fin a la ley. ¿Por qué en la misa del domingo no le dicen a los feligreses: mire, nuestro Cristo, el Cristo este que está aquí, este Cristo que está aquí, el que Él representa, le puso fin a la ley, y al quitar la ley, el pecado quedó muerto? ¡No hay pecado! ¡No hay pecado! Oye, qué bien uno se siente cuando dice la verdad. Abba, Padre. Pentecostales mentirosos, ¿no? Humillando a la gente. Pase al frente los que están en pecado. ¿Qué pecado? Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué hizo esa sangre derramada? Mentirosos, abusan, pisotean la sangre de Cristo todos los domingos en sus iglesias, y tú de bobo ahí creyendo en esas mentiras. Recibe la verdad. Abba, Padre. Oye, y después dice: respeten nuestras creencias. Es como si el diablo lo sacaran de la tumba y me dijeran: José Luis, respétame. Y dice: respétame, por algo te eliminaron y te mataron. Hermanos, nosotros estamos aquí. Mira, a mí nadie me tienen que matar. La única forma. Sí pueden. Pero a mí nadie. Mire, yo nací para esto. Si yo nací para esto, una persona. Mire, una de las cosas que yo felicito al diablo es que él estaba tan bien realizado que Dios lo hizo para destruir. Y cuando lo descubrió, dice: pues déjame ser el mejor destruidor. Y jodió a la humanidad. Pues yo vine para bendecir a la humanidad, y nadie me va a tapar la boca. Y si yo no hablo, las piedras hablan. Pero no hay pecado, no hay diablo, no hay infierno. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No se deje intimidar. Alumbre a sus vecinos. Hable la verdad. La religión es el opio de los pueblos. Los tiene idiotizados y no pueden leer ni su propia Biblia. Hasta en español la tienen. Se consigue en cualquier lugar una Biblia. Pero no tienen ni ojos para ver ni oídos para escuchar. Son ciegos, están ciegos. La alternativa es la segunda venida de Jesucristo, hombre. Yo soy Jesucristo, hombre.